Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a continuar con la enseñanza que tenemos, que hemos trazado, y estamos entendiendo lo que dijo el apóstol Pablo cuando le advirtió y lo advierte a Timoteo, allí en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 de la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Él le dice a Timoteo y le advierte que los últimos tiempos, los últimos días serían tiempos peligrosos. Es decir, hay una advertencia profética, hay una advertencia de parte del apóstol Pablo, y él no está hablando por su propia emoción. Obviamente entendemos que él estaba hablando guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios en él. Y él le escribe esto, y esta carta no queda meramente como un escrito a Timoteo, sino que se traduce esta carta en una instrucción apostólica, una instrucción para toda la iglesia. Y entendemos nosotros hoy que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era una palabra profética. Y cuando nosotros leemos ahí, él describe perfectamente el carácter de los hombres, el carácter de la sociedad que existiría antes del regreso del Mesías. Porque habrá una sociedad, o habría una sociedad específica que viviría antes del Mesías. Y cuando uno lee toda la descripción que el apóstol Pablo hace, pues indudablemente es como que estuviera describiendo literalmente a esta generación. Esta generación cuadra perfectamente dentro de la descripción que el apóstol Pablo hace. Por lo tanto, entendemos que somos nosotros, esta generación, la última. Y cuando hablo la última, no es porque estoy hablando del fin del mundo y que se va a terminar la tierra y todo esto. No, estoy hablando de la última generación que vivirá antes de ¿qué? Del retorno, de la venida, del regreso del Mesías. ¿Y cuántos creen que el Mesías vendrá otra vez? Esa es parte de la fe del creyente, y no podemos olvidar eso. Y estamos viviendo definitivamente en este tiempo, y este tiempo, aunque el apóstol Pablo dice que sería peligroso por el carácter que se desarrollaría en los seres humanos, como creyentes y como iglesia, para nosotros es el mejor tiempo, porque es el tiempo del gozo, es el tiempo de la preparación, es el tiempo de levantar la cabeza, como lo dijo el Señor. El Señor Jesús lo dijo: y cuando vean que todas estas cosas empiecen a suceder, erguidos, ¿cierto? Hay que estar como erguidos y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Entonces, cuando vemos que todos estos acontecimientos proféticos se están dando y el carácter de los hombres se está cumpliendo de acuerdo a la descripción bíblica, entendemos que la redención está cerca. Amén. Y hemos estado hablando acerca de todas estas situaciones, y hemos hablado acerca del carácter de los hombres. Ya hemos visto todo esto que el apóstol Pablo le advierte a Timoteo. Y ahora estamos entendiendo entonces qué debemos hacer nosotros para poder enfrentar estos tiempos peligrosos. Es decir, como iglesia estamos en este mundo, pero no somos del mundo. No podemos salir a correr, tampoco nos vamos a volver ermitaños, ni nos vamos a ir, quién sabe, pues a una montaña donde nadie nos alcance. No, estamos en este mundo,
De hecho, fuimos puestos en este mundo para hacer ¿qué? Luz en medio de ¿qué? Del mundo. Y la iglesia es la luz que el Mesías encendió. Recuerda, el Mesías es la luz y Él propinó esa luz a la iglesia. Y el Señor dice que se enciende una luz no para ser puesta ¿qué? Debajo de una mesa, sino para que esté ¿a dónde? En lo más alto. Y precisamente la iglesia tiene ese compromiso. La iglesia es la luz del mundo. El Señor lo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y como luz, pues estamos precisamente puestos para dar luz a los que se encuentran en ¿qué? En tinieblas. No es para que nos retraigamos y nos vayamos, quién sabe para dónde, no contaminarnos del mundo, no participar de las cosas que vive el mundo, pero sí hacer presencia ¿dónde? En este mundo con nuestra luz. De eso se trata. Y para que nuestra luz no termine apagándose y nosotros terminemos siendo tinieblas, pues debemos tener en cuenta entonces algunas cosas de cómo enfrentar estos tiempos difíciles, estos tiempos peligrosos. Y una de las cosas que empezamos o que estamos viendo y la vimos hace 8 días es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. El apóstol Pablo decía allí a Timoteo, pero tú persiste en lo que aprendiste. ¿En qué es lo que hay que persistir? Insistir, continuar, estacionarse, parquearse en lo que has aprendido, pero no cualquier cosa. Y ahí es donde viene el trabajo que nosotros como creyentes tenemos, de aprender, pero también de ¿qué? De desaprender. Y sabe que a veces es más difícil desaprender. Sí, porque cuando uno tiene una cantidad de cosas ya en la mente programadas, sí que es difícil que luego le digan a uno, eso no es así. Es muy difícil. Y uno piensa que lo están atacando, que lo están señalando. Y es difícil a veces renunciar a las cosas que uno ha aprendido. Y si sobre todo las ha aprendido de años y años y años, pues va a ser mucho más complicado. Y eso se ve aún, por ejemplo, en común de las personas, cuando uno les habla acerca de las Escrituras. Y por ejemplo las personas que son practicantes de cierta religión, de su religión, y son practicantes y de pronto dentro de su religión practican tal vez la veneración y la adoración a imágenes. Y si lo han hecho durante toda su vida, desde niños y son adultos, decirle, mire, esa estampita de la Virgen o ese crucifijo, eso sí que es complicado. Porque tienen esa información ¿qué? Arraigada. Pero esto también pasa dentro de los creyentes, dentro del creyente en Jesucristo, que a veces tenemos ciertas enseñanzas, ciertos dogmas, ciertas doctrinas, y pensamos que son verdaderas, pero cuando vamos a la luz de la palabra no son ciertas. Entonces tenemos que desaprender. Y lo más difícil para el ser humano es desaprender, pero no es imposible. Más aún cuando en nosotros está el Espíritu de Dios. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, pero tú persiste en lo que aprendiste y te persuadiste de ello, sabiendo de quiénes aprendiste. Pues desde niño conociste las sagradas escrituras. ¿Qué había aprendido Timoteo desde niño? Las sagradas escrituras. Por eso Pablo le dice, persista en eso. Las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. Las cuales pueden hacerte ¿qué? Sabio. Mire, eso lo veíamos hace 8 días, ¿no? Que las escrituras dan ¿qué? Sabiduría. En las escrituras son una fuente de sabiduría. ¿Sabiduría para qué? ¿Para qué? Para salvación. La sabiduría que adquirimos de las escrituras tiene como propósito la salvación. Esa salvación que es por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. En Cristo nuestro Señor. Eso es lo que nosotros debemos entender.
que las escrituras están dadas entonces para eso, giran en torno a eso, ¿sí? A la salvación que solamente hay en Jesucristo. Por eso, todo lo que fue escrito, todas las santas escrituras tenían como propósito señalar ¿a quién? A Jesucristo. El apóstol Pablo lo dijo, él mismo lo dijo, porque la ley, hablando de la ley de Dios, la Torá de Dios, porque la ley, ¿sí? Porque el fin o la finalidad o el propósito o la meta de la ley de la Torá de Dios es que Cristo. Algunos malinterpretan ese texto cuando dice porque el fin de la ley es Cristo. Entonces muchos dicen, mire, con Cristo la ley llegó a su fin. Qué interpretación tan errónea. Lo que el apóstol está diciendo es porque la finalidad, el propósito de la ley es ¿quién? Cristo. Y si el propósito de la ley es Cristo, es decir, la ley está vigente, ¿sí? En el Señor, porque el Señor está vigente. Entonces, el apóstol Pablo le dice a él eso, ¿no? Sabio para salvación en la fe que hay en Cristo Jesús. Y dice acá, el segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo les enseñaba hace 8 días qué significaba inspirada por Dios. Es decir, que ha sido ¿qué? Soplada, ¿no? ¿Sí? Soplada. Es un influjo de parte de Dios. ¿Sí? Es el soplo de Dios. Entonces, ¿qué es la escritura? ¿Es el qué? El soplo de Dios. ¿Qué son las sagradas escrituras? El soplo de Dios. Y como las sagradas escrituras son el soplo de Dios, por eso es viva, ¿no? Y dice acá que es útil ¿para qué? Para la enseñanza. Entonces, lo primero que entendemos es que las sagradas escrituras tienen una utilidad. Y esa utilidad, ¿sí? La debemos de ver como un beneficio, como una ventaja, ¿sí? Es la ventaja, es el beneficio, es el provecho para nuestra vida. Entonces, el propósito de las escrituras o el beneficio de las escrituras, la utilidad de las escrituras es que primeramente sirven ¿para qué? Para enseñanza. ¿Para qué sirven las escrituras? Enseñanza. Enseñanza. La palabra que aparece allí como enseñanza es la palabra didascalía. Didascalía, que en griego significa instruir o instrucción. Eso es lo que significa impartir instrucción. Y esto es algo muy similar a la palabra Torá en hebreo. Pues la palabra Torá, más que ley, en realidad significa instrucción, en realidad. Porque la palabra ley en hebreo es hok. En hebreo, si usted quiere decir ley en hebreo es hok. Pero si quiere decir instrucción es Torá. Porque lo que hace la Torá es realmente ¿qué? Instruir, guiar. Ahora, cuando se instruye a alguien es porque se está ¿qué? Guiando. Como el padre lo hace con su hijo. Como el maestro lo hace ¿con quién? Con su alumno, con su discípulo. Y es que eso es lo que hace la Torá. Eso es lo que hace la escritura. Enseñar, instruir, marcar, mostrar, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacerse? ¿Hacia dónde debe irse? De eso se trata esa instrucción, esa impartición de lo que de la enseñanza. Y nosotros estamos llamados entonces a entender que en las escrituras hay instrucción, en las escrituras hay enseñanza. Y veamos entonces qué es esto de la enseñanza. Y para eso le vamos a ver algunos textos. Y quiero por favor que vayamos primeramente a Mateo capítulo 15. ¿Qué es esto? Dice que las escrituras son beneficiosas y provechosas porque nos otorgan ¿qué? Instrucción, enseñanza. Y qué bueno cuando uno se deja enseñar, cuando uno se deja instruir. No hay nada peor que alguien a quien uno le esté instruyendo y no le esté colocando atención y esté haciendo otra cosa diferente, ¿cierto?
como cuando el maestro está enseñando a sus alumnos y los alumnos están disipados, quién sabe por dónde. Pero cuando llega el día de la evaluación, ahí llega el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Mateo 15, ¿lo tiene? Versículo 7, mire lo que dice el Señor. Hipócritas, no le estoy diciendo a ustedes, ¿no? Hipócrita, recuerde que la palabra hipócrita es aquel que finge, actúa. De hecho, es la palabra para actor en griego, hipócrita. ¿Sí? Hipócrita significa actor. Es el que hace una escena, el que interpreta a alguien. Entonces dice acá, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo: este pueblo me honra solo de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me adoran. Claro, cuando nuestro corazón, que es nuestro pensamiento, que es nuestra razón, recuerde que en hebreo la palabra corazón es lev o levav. Las dos palabras se usan en las escrituras, lev o levav. Y lev, que es corazón, hace referencia a la razón, hace referencia al pensamiento, a la forma de entender las cosas. Entonces, si mi pensamiento está lejos de Dios, de nada sirve todo lo que yo diga. Y mi pensamiento debe estar conectado realmente con el Señor. Y por eso Él les decía a todos estos religiosos, les decía, ustedes son hipócritas, ustedes sencillamente están ¿qué? Actuando. Ustedes actúan y aparentan vivir la Torá, aparentan cumplir la ley del Señor, aparentan vivir conforme a los mandamientos, conforme a las sagradas escrituras. Es pura apariencia nada más, ¿sí? Solo apariencia. Y pareciera que continuamente estamos bajo esa situación, solo de apariencias, y nosotros no podemos vivir de apariencias, porque en realidad el Señor conoce lo profundo de ¿qué? Del corazón. Yo acá puedo fingir ser un verdadero hijo de Dios, y yo les puedo engañar a todos ustedes, y la actuación me puede salir tan buena que hasta premio Oscar me pueden dar por eso, pero al Señor no le podré engañar. Por eso, aunque estos religiosos, fariseos, saduceos, los escribas, toda esta gente que vivía inmerso en esa religiosidad, ellos aparentaban una cierta justicia y aparentaban vivir al Señor, para el Señor. Él conocía sus corazones, y como Él conocía sus corazones, entonces por eso les decía: ustedes son unos hipócritas, ustedes sencillamente actúan, ustedes solamente están mostrándose en apariencia, pero en realidad ustedes no están obrando conforme a la palabra del eterno Dios. Y sigue diciendo allí, versículo 9, dice: enseñando, mire, ahora, ¿por qué eran personas vanas? ¿Por qué adoraban de manera vana, de manera engañosa? Dice acá, porque ustedes están enseñando enseñanzas, así dice, se lo estoy tratando de traducir directamente del texto griego, ¿no? Parece que hubiera una redundancia, ¿no? Enseñando enseñanzas, pero pues en el texto griego está así, y en griego esto no es una redundancia, ¿ok? Entonces dice ahí, enseñando enseñanzas basadas ¿en qué? En mandatos de hombres. Y llamando el Señor a la muchedumbre, les dijo: oigan y entiendan. ¿Qué es lo que comúnmente nosotros no hacemos? No oímos ni entendemos. Hay que oír y hay que entender.
Y ese es el problema que tenemos, que no queremos oír ni atender a las Escrituras. Y él llamaba a la muchedumbre. Mire, le está hablando a toda una muchedumbre. Le está hablando a una gran multitud. Y les dice, oigan y entiendan. Y les está diciendo, ustedes son hipócritas. Se la han pasado fingiendo. Se la han pasado actuando, haciéndose meramente una escena. Pero el corazón de ustedes realmente está apartado de Dios. Y su adoración es una adoración vana. Porque todas sus enseñanzas sencillamente están basadas en mandatos o en instrucciones humanas. ¿Sabe qué es lo que le pasaba a Israel? Había reemplazado la instrucción de Dios, la Torá de Dios, por sus propias instrucciones, por sus propios mandatos. Y pretendían cumplir a cabalidad todos esos mandatos de ellos a costo de incumplir la ley de Dios. Y eso es lo que nos pasa hoy a nosotros, a la iglesia. Que la iglesia le da más trascendencia a cosas de hombres que a qué, que a la palabra del eterno Dios. Permítame, les leo otro texto para complementar este y continuar con la idea. Mire lo que dice Mateo 23, 27, 28. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Vuelve y usa la misma expresión, ¿no? Hipócritas. Pues ustedes parecen sepulcros blanqueados. Mire cómo les dice, sepulcros blanqueados. Vaya que usted le diga hoy a alguien sepulcro blanqueado y verá, hasta lo demandan a uno. ¿Sí? ¿Dónde está el amor de ese pastor? Y mucha gente dice, si Jesús fuera, no hubiera dicho eso. Sí, porque la gente no lee las Escrituras. Sepulcros blanqueados. Ahora, los sepulcros blanqueados, esto es una referencia a sepulcros hermosos, hermoseados. Ellos, en la mentalidad judía, siempre los sepulcros deben estar muy bien adornados. De hecho, si usted tiene la oportunidad de visitar un cementerio judío, se va a dar cuenta que esos cementerios son hermosos. O sea, los mausoleos, todos son hermosos, muy lindos, porque procuran mucho eso, por mantener viva la memoria de la persona. Y dice acá, ustedes parecen sepulcros blanqueados, o sea, hermoseados, ¿no? Sepulcros hermosos, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, claro, están muy lindos, ¿qué? Por fuera, uy, tan bonita esa tumba. Mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. O sea, ¿qué les dijo? Ustedes son hermosos, pero por dentro están podridos. Están muertos. Le dice el Señor, así son ustedes, que por fuera aparentan ser ¿qué? Justos entre los hombres. Se muestran como justos en medio de los hombres, mas por dentro están llenos de hipocresía, porque violan la ley. Mas por dentro están llenos de hipocresía, porque violan la ley. ¿Se dice su Biblia porque violan la ley? ¿Qué dice su Biblia? Están llenos de hipocresía y ¿qué? Iniquidad. Pues déjeme decirle que la palabra que se tradujo ahí como iniquidad es la palabra anomías, que viene de la palabra anomía, que significa violación o infracción de la ley. Anomía en griego es violación o infracción de la ley. Por eso yo traduzco porque violan la ley, que es lo que debe estar traducido de esa manera. De esa es la forma en que debe estar traducido. Ahora, ¿es malo poner iniquidad? No es malo.
Pero la gente piensa que iniquidad son cosas, quién sabe qué cosa, ¿no? Una iniquidad parece algo muy terrible, ¿cierto? Pero lo que dice allí es anomías, que significa violación de la ley. Es decir, son hipócritas porque actúan, aparentan cumplir la ley, pero en realidad la están ¿qué? Violando. Y esa era la podredumbre de ellos. La podredumbre de ellos, la inmundicia de ellos, porque algo inmundo es algo que está ¿qué? Podrido, ¿sí? La inmundicia de ellos, la podredumbre de ellos consistía en eso, en que aparentaban cumplir la ley, pero realmente ¿qué? No la cumplían, no la cumplían. Entonces observamos que las enseñanzas de ellos, de estos religiosos, estaba basada en sus propios mandatos, en sus propias enseñanzas humanas. Y estas enseñanzas humanas habían hecho que todo el pueblo se desviara del propósito de Dios de guardar su palabra para guardar mandamientos, mandatos meramente ¿qué? Humanos. Y ahí retorno a la idea de lo que les estaba diciendo. Eso pasa con la iglesia hoy. Que abandonamos la Torá de Dios, las escrituras, la santa palabra del eterno Dios, la santa instrucción del eterno Dios, para seguir las cosas humanas. Porque pareciera que es mucho más fácil inventarse una cantidad de cosas. Por ejemplo, esta semana que se recibía el nuevo año, el año civil 2015, una profeta lanzó 3,000 globos blancos y decretó que ese era el manto de santidad que venía de parte de Dios. Pregunta, ¿es eso válido? ¿Es eso bíblico? Aparentemente es muy lindo, ¿no? Ahora, soltar unos 3,000 globos, pues eso debe ser un espectáculo muy hermoso. 3,000 globos blancos, imagínense eso. Pues eso debe ser muy, muy lindo, muy emocional, ¿cierto? Que causa emoción. Y es allí donde nosotros debemos diferenciar, porque 3 tipos de seres humanos hay, de hombres: el carnal, sársquicos, el natural, el hombre natural, que es el emocional, psíquicos, el emocional, y el hombre espiritual, neumáticos. Y mientras usted sea del hombre emocional o de los carnales, usted eso lo va a ver ¿qué? Hermoso. Y la profeta esta decía, ya el manto de santidad. No, pues tan sencillo, o sea que, no, pues lancemos más globos para que todo el mundo sea santo. No, pues lancemos, en vez de 3,000, lancemos 1,000,000 para que ver si todo de una vez queda cubierto de santidad. La santidad no se adquiere de esa manera. Así no se llega a santidad. Y decretamos, y lo peor es que somos nosotros, ¿no? Los que decretamos, los que decimos. Entonces, como yo lanzo 3,000 globos, decreto que ya, un manto de santidad, entonces ya todo el mundo va a ser santo por eso. También he estado viendo que empieza, ¿no? Y eso uno ve por las redes sociales, empieza por las redes sociales, se empiezan a una cantidad de cosas de esta, ¿no? De decretos. Y yo veía mucho, este año 2015 decreto y profetizo que te irá bien, que vendrán sobre ti las riquezas y estarás arriba. Una cantidad de cosas, decretos y decretos. ¿Cuáles decretos? Decretos humanos. ¿Por qué no seguimos los decretos de Dios? Los decretos de Dios dice, por ejemplo, un decreto dice, deje el impío su mal camino y arrepiéntase. Eso es un decreto de Dios. Pero es que es tan rico que uno le habla en todas estas cosas. Ahora, muchas veces hay gente que me dice, pero es que pastor, estar criticando esas situaciones, ¿por qué mejor no nos dedicamos a predicar el evangelio? ¿Cuál evangelio? ¿El de los decretos? ¿El de las declaraciones? ¿El de yo profetizo? Ni siquiera son profecías de Dios, sino yo. ¿Para qué? Para que prediquemos ese evangelio
para enseñarles un evangelio torcido a las personas? Esto pareció publicado en la cuenta de un famoso cantante que se convirtió al Señor. Un famoso cantante, muy famoso cantante que se convirtió al Señor. Y en su cuenta de Facebook, este famoso, no que se hizo famoso cantante como cristiano, no, él ya era muy famoso. Y por ahí participó en una cosa de unos concursos de Yo Me Llamo, yo no me acuerdo cómo, o La Voz, yo no me acuerdo eso, cómo se llama ese concurso. Y decía él en su cuenta social, y esto parece muy lindo, mire lo que dice él: declaro que tendré un 2015 de éxito personal y profesional. Me declaro salvo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que mi familia y yo estaremos debajo del paraguas de protección del Señor Todopoderoso y que el enemigo no podrá contra mí, que soy hijo de Dios. Declaro también abundancia y progreso para mi nación. Amén. Alguien dirá: pastor, ¿y eso qué tiene de malo? El problema es que estamos basando todo en lo que yo digo. O sea, es mi palabra. Y no se trata de porque yo lo declare, se trata es de la voluntad de Dios. Cuando llega un problema, una situación, una adversidad que la persona tiene que enfrentar, declaro que esta adversidad se va, la ato, la sujeto, la decreto que está muerta y no pasaré por ella, no la recibo. Antes arrebato mi bendición y recibo 7 veces más. ¿Usted se imagina que el Señor Jesús hubiera ido con esa misma mentalidad al huerto de Getsemaní? Cuando estaba padeciendo la situación tan terrible. ¿Usted se imagina al mismo Señor, que es el Señor, que Él sí puede declarar y profetizar y decretar, porque Él sí lo puede hacer, arrodillado y postrado en el Getsemaní, diciendo: decreto y profetizo que esta copa pasa de mí, no la recibo, la ato, la sujeto, la ligo y la echo fuera. Me declaro bendecido y no iré a ese madero. ¿Qué nos enseñó el mismo Mesías? El mismo Mesías que podía ordenar a legiones de ángeles que llegaran y lo defendieran. Cuando Pedro desenvainó su espada, él le dijo: guarda tu espada, Pedro. ¿Acaso no sabes que yo puedo pedir una legión de ángeles y no vendrán acaso a defenderme? Él podía hacerlo. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué nos enseñó Él? A decretar, a declarar: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y pasó la copa? Tuvo que bebérsela. La tuvo que beber. Yo me imagino a Esteban cuando lo iban a apedrear: yo decreto que ninguna piedra me tocará. Declaro y profetizo que esas piedras se volverán contra ellos. Más bien seré librado. Eso no fue la oración que hizo Esteban. ¿Qué dijo Esteban? Veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad. Y dijo él: y Señor, por favor, no tengas en cuenta este pecado. No les tengas en cuenta. Esteban había aprendido ¿de quién? ¿De quién había aprendido? Del mismo maestro, del Mesías, que estando en un madero le dijo: no les tomes en cuenta lo que dice, no tomes en cuenta esto. Lo aprendió Esteban, no como un apóstol que hay por allí, que es un superapóstol,
que salió predicando y diciendo que a todos los que le hablan en contra de él, les decreta maldición, y les decretó maldición, y que se iban a morir todos los que hablaran en contra de él, porque él tenía la unción de decretar maldición también. Ahí desde Miami, Florida, la mandó. Vea pues. Hacemos uso de las cosas nuestras. Entonces yo digo, ¿para qué predicar un evangelio tan torcido como el que está ahora? Lo primero que hay que hacer es restaurar el evangelio. Para predicar el evangelio que es. Yo debo aprender a recibir la voluntad ¿de quién? Del Señor. Pero el problema en el tiempo del Señor, el problema de los religiosos eran que habían reemplazado la Torá, la instrucción, las escrituras sagradas del eterno Dios, habían sido reemplazadas por sus propias enseñanzas. Por eso Pablo decía que las escrituras son útiles para enseñar, para instruir. Nuestra enseñanza está en las escrituras, iglesia. Estás en la palabra. Allí es que debemos ir. Por eso mire lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos 6:19. Pablo muchas veces tenía que hablar en cierta situación y él lo decía, ¿no? Mire lo que dice Romanos 6:19. ¿Lo tiene? Romanos 6:19. Pablo les dijo a ellos, a la iglesia que había en Roma, les dijo: les hablo en términos humanos, debido a que su naturaleza humana es muy débil. O sea, había como problema dentro de la iglesia que había en Roma, ¿no? Y Pablo tenía que llegar así, mire, les hablo en términos humanos, no porque Pablo no fuera humano, sino que Pablo esperaba que ellos ya tuvieran ¿qué? Una madurez espiritual, pero actuaban igual. Les hablo en términos humanos, debido a que su naturaleza humana es muy débil. Ustedes que acostumbraban ofrecer sus cuerpos a la esclavitud de la inmundicia, violando la ley. ¿Dice violando la ley su Biblia? ¿Qué dice? A la esclavitud de la inmundicia, ¿qué? Y de la iniquidad. Pues déjeme decirle que la palabra que aparece allí es anomían, la cual viene de anomía, que significa violación de la ley. Ahí la palabra que aparece no es adiquía, que es iniquidad, adiquía en griego. Si es iniquidad tendría que ser adiquía, pero ahí aparece es anomían en griego, que viene de la palabra, la palabra base anomía, que es violación, infracción de la ley. Entonces dice acá, acostumbraron a ofrecer sus cuerpos a la esclavitud de la inmundicia, violando la ley. Claro, acostumbraban a vivir en medio de la inmundicia, en medio del pecado, y así que hacían, ¿qué hacían así? Violaban ¿qué? La ley de Dios, la Torá. Y cada vez llevados ¿a qué? A más violación de ley. ¿Dice así su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? Inmundicia de iniquidad ¿y qué? Y a más iniquidad. Pero la palabra que aparece ahí es esa, anomían, ¿sí? De hecho, el texto griego dice te anomía eisten anomías. Así dice el texto griego, que significa violando la ley y cada vez llevados a mayor o a más violación de la ley. Es decir, cada día añadían ¿qué? Más y más violación de ¿qué? De la ley. De la misma manera, dice Pablo, ofrezcan sus cuerpos al servicio de esa justicia,
la cual conduce a la santidad. Ofrezcan sus cuerpos al servicio de esa justicia. ¿Cuál justicia? ¿Al servicio de cuál justicia? ¿De cuál? ¿De cuál justicia? De la ley. Pues de la justicia que ellos violaban. ¿Cuál era la justicia que violaban? La ley. Entonces él dice, ofrezcan de la misma manera, así como ofrecían sus cuerpos, ¿sí?, a violar la ley, ahora de la misma forma ofrezcan sus cuerpos al servicio de esa justicia. Cuando yo ofrezco mi cuerpo al servicio de esa justicia que es la ley de Dios, me conduce ¿a dónde? ¿A dónde? A la santidad. ¿Cómo soy conducido a la santidad? ¿Cómo soy conducido a la santidad? ¿Cómo se conduce una persona a la santidad? Viviendo conforme ¿qué? A la ley del eterno Dios, a la instrucción del eterno Dios, no soltando globitos. ¿Sí me hago entender? Entonces la enseñanza humana dice, soltemos 3,000 globos, que es el manto de santidad, y todos van a quedar santos. Eso dice la enseñanza humana. La enseñanza divina, la enseñanza gloriosa, la enseñanza de las Escrituras, que dice, sujétense a la ley, a esa justicia que es la que les conduce a santidad. Pero ¿qué hace la gente? ¿A quién le cree más? A lo que dicen los hombres. Me imagino que ahora se pondrá de moda soltar los globitos, y tienen que ser blancos porque es de santidad. Entonces no se trata de que yo me sienta aquí a criticar por criticar. Se trata de evidenciar el error en el que estamos cayendo. Por eso una persona que está preparada en las Escrituras puede discernir lo bueno y lo malo, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, si soltamos globos de santidad, entonces ahora quiere decir que yo también puedo soltar globos dentro de mi casa para que quede cubierta en santidad. Como para finalizar el año, vi que en una congregación, de la cual me reservo el nombre, habían hecho un acto profético, y cada familia tenía que llevar una escoba. Sí, las escobas ungidas, no, de verdad, yo no estoy inventando nada. Y usted viera montones, miles de escobas, ¿sí? Que esas escobas las llevaron y las ungieron, ojo. Y de verdad, usted ve el video, ve las fotos, ahí está, y ahí pasa el pastor ungiendo las escobas, todo. Pero cientos y cientos, montañas de escobas que la gente llevó, y las pasa ungiendo. Luego con esas escobas tenían que ir a su casa a barrer para sacar toda la inmundicia espiritual de su casa y poder traer la bendición de Dios. ¿Así es lo que enseña la Biblia? Entonces las escobas ungidas, ¿no? Y eso es lo que se está enseñando. Y uno ve a la gente en los comentarios, amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor, qué revelación, qué palabra. A eso le llaman revelación. ¿Por qué la gente ya no quiere vivir conforme a qué? A las Escrituras, a la enseñanza que dice aquí. Porque es que es más fácil ponerme yo a barrer a vivir una vida verdaderamente como dice ¿qué? Las Escrituras. Si fuera con escoba, a punta de escoba, pues usted no cree que el Señor le hubiera dicho y unjan una escoba y barran y ya. Eso lo hubiera dicho el Señor. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que está pasando. Entonces estamos reemplazando las Escrituras por los decretos y por las declaraciones de estos pseudoapóstoles y pseudoprofetas. Cuando digo pseudoapóstoles y pseudoprofetas, estoy hablando de falsos profetas y falsos apóstoles.
que hablan en nombre de Dios y supuestamente levantando la palabra de Dios, pero están enseñando sus propias cosas. Amén. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Por eso estos tiempos son tiempos peligrosos. Colosenses 2:20 dice: si ustedes han muerto con Cristo, ¿cuántos han muerto con Cristo? Cuando dice que hemos muerto con Cristo, quiere decir que hemos muerto a esta carne para resucitar para Él. Amén. Es decir, hemos muerto a las cosas, a la naturaleza carnal, la naturaleza humana. Si ustedes han muerto con Cristo, también a las cosas elementales del mundo. Claro, a estas cosas, a los elementos del mundo, a las cosas del mundo. Algunas Biblias traducen rudimentos del mundo, ¿sí? Pero pues la palabra que aparece allí es lo elemental, ¿sí? Lo básico. Las cosas elementales del mundo. ¿Por qué entonces, se pregunta Pablo? Que esta es la pregunta, él dice: si ustedes ya murieron con Cristo, se supone que también entonces debieron haber muerto ¿a qué? A las cosas ¿de qué? De este mundo. Entonces dice él: ¿por qué entonces, se pregunta? Y aparece ahí la pregunta, de hecho aparece en griego, esa pregunta bien, es una pregunta de énfasis. ¿Por qué entonces siguen viviendo sujetos a los preceptos del mundo? Es decir, a lo que el mundo les dice siguen viviendo. Siguen viviendo conforme a esos preceptos. Versículo 21. No se aferren, ni prueben, ni entren en contacto con todas estas cosas, las cuales están destinadas a perecer hasta ser consumidas, pues se basan en mandatos y enseñanzas de hombres. Ahora bien, dice Pablo, versículo 23, estas cosas tienen su lógica. No sé si en su Biblia diga lógica. ¿Sí dice lógica? ¿Qué dice qué? ¿Tienen su qué? ¿Su verdad? Bueno, la palabra que aparece allí es logos. Logos. Y logos es razón, lógica, ¿no? De ahí viene la palabra logos, lógica, ¿no? No habla la palabra, no dice la palabra verdad en griego, sino logos. Ahora bien, estas cosas tienen su lógica, por eso yo les traduzco como lógica. Porque yo quiero traducir, mire, yo me puedo proponer una cosa: traducir la Biblia como es y no como yo quiero. ¿Sí me hago entender? Y por eso yo no trato aquí de engañar a ninguno, porque pues ni modo que me engañe a mí mismo. Ahora bien, estas cosas tienen su lógica en la sabiduría. ¿Dice sabiduría? Sí, ¿cierto o no? ¿Sí? En la sabiduría de su propia religión. La palabra que aparece allí es religión que se practica voluntariamente, ¿sí? Su propia religión. Por medio de la humillación y el trato severo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los deseos de la carne. Y usted ve, no hay gente que y se da látigo cada año, ¿no? Y látigo. ¿Y qué están haciendo? No, estoy pagando una penitencia. Y piensa que con eso, y eso no es nuevo, eso venía desde antes. Eso de humillar el cuerpo, de llevar el cuerpo a lacerarlo, a tratar severamente el cuerpo. Así era la religión de estas personas que vivían en todo el Asia Menor. Y Pablo le está hablando a los colosenses, que precisamente esa iglesia de Colosas estaba en esa región. Y les dice: no, esas cosas que hacen la gente tienen su lógica en su propia religión, en esa sabiduría de ellos. Para ellos esa es la forma en hacer las cosas, pero eso no tiene valor alguno contra ¿qué? Los deseos de la carne. Entonces vemos allí, lo dice el apóstol Pablo,
Dice acá, con todas estas cosas, versículo 22, con todas estas cosas, las cuales están destinadas a perecer, hasta ser consumidas, pues se basan en mandatos y enseñanza de hombres. ¿Cuál es el problema de una enseñanza humana? Que la enseñanza humana está destinada ¿a qué? A desaparecer. Por eso el Señor dijo, y Él lo declaró, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Él, la escritura es el soplo de Dios, es el influjo de Dios, no pasarán. Es eterna, la escritura es eterna. Por eso yo tengo que basar mi vida en lo eterno, porque si yo baso mi vida en las enseñanzas que son perecederas, perennes, que van a desaparecer, que son marcesibles, es decir, que se marchitan, pues mi vida va a estar en vano construida, porque estoy basándome en enseñanzas humanas, y las enseñanzas humanas, al igual que los humanos, pasarán, desaparecerán, serán consumidas. ¿Sí me hago entender? Vuelvo y les leo ese texto. Esa traducción se las ofrezco. Es una traducción que yo les hago allí. Y cuando digo que es una traducción que les hago allí, no es que me estoy inventando lo mío, sino que quiero ajustar las escrituras al máximo de lo que dicen las escrituras, tanto en hebreo como en griego. Porque yo quiero que usted se acerque como debe ser a eso. Si ustedes han muerto con Cristo, versículo 20, también a las cosas elementales del mundo. Es decir, quien ha venido al Señor debe morir a las cosas de este mundo. Amén. Amén. ¿Por qué entonces siguen viviendo sujetos a los preceptos del mundo? ¿Qué pasaba con la iglesia de Colosas? Que decía haber venido a Jesucristo, pero seguía viviendo ¿qué? Conforme a los deseos de ¿qué? Del mundo. Y eso es lo que pasa actualmente en la iglesia. Se supone que venimos al Señor y tenemos la instrucción de la palabra, pero seguimos viviendo sujetos a puras cosas de este mundo. Y participamos de las cosas de este mundo y hacemos las cosas de este mundo, y queremos un cambio para nuestra sociedad y no cambiamos nosotros, y queremos un cambio para nuestra familia y no cambiamos nosotros. ¿Sí me hago entender? Versículo 21. No se aferren, ni prueben, ni entren en contacto con todas estas cosas, las cuales están destinadas a perecer, hasta ser consumidas, pues se basan en mandatos y enseñanzas de hombres. Versículo 23. Ahora bien, estas cosas tienen su lógica en la sabiduría de su propia religión, por medio de la humillación y el trato severo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los deseos de la carne. Las enseñanzas basadas en lo humano no pueden ayudarnos a vencer el mundo. Si nosotros queremos vencer el mundo en nosotros, no lo podemos hacer basado en lo que se está enseñando, que son meramente enseñanzas humanas. Tenemos que volver a las escrituras. Tenemos que volver a la palabra, que es el aliento de Dios, que es la vida de nuestra vida. Es allí. No es posible que la que está llamada a vivir por la palabra sea la que se esté apartando. Estoy hablando de la iglesia. ¿Me hago entender, iglesia? El Señor nos está llamando, iglesia, a persistir. Recuerde que la palabra, cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Cuando le dijo, pero persiste, allí en el versículo 14, cuando le dice, pero tú persiste, ¿sí? Yo les hablaba hace 8 días que la palabra meno en griego, que significa estacionarse, ¿sí? Significa quedarse fijo en un lugar. Entonces le dice persiste. Entonces tenemos que persistir, tenemos que estacionarnos. ¿En qué?
en lo que hemos aprendido, pero lo que hemos aprendido realmente de la palabra, no de esas enseñanzas humanas. ¿Sí me hago entender, iglesia? Entonces, ¿en qué vamos a estacionarnos? En la palabra de Dios, allí, independientemente de que el apóstol tal o la profeta tal digan lo que digan. Si lo dicen y eso está conforme a la palabra, diremos amén. Y si no, es mera palabra de hombre. Eso no sirve nada. Está dada en su propia sabiduría, en su propia lógica, pero eso no va a ayudar en nada. Amén. Es decir, que esos 3,000 globitos que soltaron, solo de espectáculo, nada más, porque espiritualmente no sirve en nada. Las cientos de escobas que ungieron para barrer en las casas, en su lógica, en su razonamiento, el razonamiento de ellos, eso es válido, pero eso no sirve de nada. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Tenemos que volver a las Escrituras. Ese es el llamado. Y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y ese es el trabajo que Él me encomendó. Hacer volver su iglesia a sus caminos. Siempre pensé en mi vida que iba a hacer volver a los pecadores al Señor. Y nunca me imaginé que parte de mi trabajo también era hacer volver a la iglesia al camino. Nunca, jamás pensé que ese iba a ser parte de mi trabajo, hacer volver a la iglesia al camino del cual se ha desviado. Pero he aceptado el reto, y no solamente yo, creo que hay muchos que también están haciendo ese arduo trabajo. Y créame, a veces es más difícil hacer volver a la iglesia a su camino que a un pecador. Pero vamos a hacer el trabajo. Amén, 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 iglesia. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por su palabra? ¿Cuántos adoran el nombre del Señor por su palabra? Su palabra es el soplo de vida, es su soplo de aliento. Aleluya. Coloquémonos de pies, por favor, esta mañana.